y bienvenidos a Homo Cognito Fifth. Tu anfitriona Princesa Sagari, gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta. En esta ocasión traemos del capítulo 2 la parte 2. ¿Cómo se están entretejiendo estas relaciones exopolíticas de lo que sucedió en el conflicto primero mundial y en el conflicto segundo mundial? Cómo impulsaron al señor del bigotito, esta sociedad secreta de Thule y los preceptos que tenían ocultistas, y cómo se vio involucrada María Orsic. Entre eso, también cómo nuestro país vecino de arriba y gente como los Arbusto, que algunos fueron presidentes, padre e hijo, ustedes ya saben de a qué nos referimos, tanto su abuelo como su tatarabuelo estuvieron en contubernio con la Alemania de los nazis. Cómo querían formar el Fourth Reich, y todo esto establecidos en la Antártida. Un cochinero, a decir verdad, y que lo usaron para su propio beneficio. En eso es lo que estamos viendo durante este libro de Michael Salla del 2018, y que pues acompáñame suscribiéndote, dale click a la campanita, déjame en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta. De igual manera, ahora sí que escanea el código QR si no te sabías esta información, y obviamente pues apoyas al canal, lo haces autosustentable, y de igual manera en Mercado Pago. Vamos a continuar con esta pues traducción, que si hay algún problema o algo de interpretación me lo puedes dejar en la caja de los comentarios, porque pues se hace una traducción simultánea y estos temas sí se tienen que digerir poco a poco, porque es mucha información de política, exopolítica, que qué tienen que ver los extraterrestres en todo esto con esta tecnología, y obviamente datos históricos, autores que te está citando aquí Michael Salla. Así es que doy comienzo a lo que sigue de este libro. En 1937, el embajador en Alemania, vuelvo a recapitular, ustedes disculpen. En 1937, el embajador de nuestro país vecino de arriba hacia Alemania, con William E. Dodd, explicó qué tan cercano era la élite corporativa de aquí de nuestro país vecino de arriba con la Alemania nazi. Ahora sí que un clic de los industrialistas de nuestro país vecino pues llevaron el estado fascista a suplantar el gobierno democrático de acá arriba de Estados Unidos, y trabajando cercanamente con el régimen fascista en Alemania e Italia, y tuvieron muchas oportunidades, y en mi publicación en Berlín, para atestiguar qué tan cercanos eran algunos de estos americanos con familias regidoras y que tenían que ver con el régimen nazi. Fíjense, nada más, parecería algo súper sencillo, pero sí, se tejieron muchas telarañas alrededor de todo esto, escondido de la humanidad, beneficiándose con un conflicto segundo, o distrayendo más bien con un conflicto segundo y primero, para distraer a la población, asentarse en la Antártida y empezar con estos experimentos de ingeniería inversa, lo que te está tratando de decir Michael Salla. Higham describe este clic
transnacional de industrialistas y nacionales. Espérenme tantito. Y nacionales, de repente la tecnología no nos ayuda. Espérenme. De estas élites que compartían ideales fascistas nazi, como una fraternidad. La fraternidad incluía a las sociedades secretas que compartían creencias de sistemas o esto que ellos ya traían entre manos. Esas creencias pues las querían implementar a como fuera lugar, los cuales eran un trascendido de afiliaciones nacionales. La sociedad de Thule y sus ideas sobre una raza antigua hiperbórea, la cual era la raza aria de descendencia, y la importancia de manejar ahora sí que esa pureza racial y masterizar la fuerza viril. Se comparte por esta fraternidad, la cual es llamada por otros apelativos. Se le conoce como el cabal, los del ojo, las familias que son 13, etc. Los industrialistas y las élites formaban un alineamiento cercano de intereses, cruzando los bordes internacionales, ignorando los ideales democráticos y las leyes que se pasaban por democracias por representativos. Aún durante el tiempo del conflicto, la fraternidad mantuvo ese intercambio comercial mutuo para ellos, los que estaban arriba, a pesar de sus legislaciones, haciendo burla de los parlamentos nacionales y de las reglas tales como el artículo de comercialización con el enemigo, lo cual se pasó a nuestro país vecino de arriba en 1917. A pesar de legislaciones similares en otros países, la fraternidad podía mover activos alrededor de todos los o cruzando estos bordes para maximizar estas ganancias de ambos lados. Claro, ganar, ganar, población perder. Eso lo acoto yo. Que casi la población ha sido la más fregada y ellos los más beneficiados con sus ideales psicopáticos. Creo que hasta ahí yo creo que les estoy dando yo una idea clara. Bueno. A todo esto, y ellos protegían sus inversiones con apropiarse de cuestiones nacionales. Las compañías de nuestro país vecino eran capaces de legalmente hacer esto a través de una conocida licencia general autorizada por el presidente Roosevelt, que podría garantizar a través del tesoro de nuestro país vecino de arriba hacia las compañías. Es por eso que se permitían ellos en comercializar con el enemigo, ¿verdad? De esta manera, la ley que crearon por encimita, ellas mismas se podían romper, y eso era lo que hacían. Higham describe a un extento en el cual las corporaciones de nuestro país vecino trabajaban con sus aliados alemanes, no solo llevando y liderando el conflicto segundo, pero también inconscientemente a través de esto también, debido a las licencias garantizadas hacia ellos. Creo que es muy complejo lo que hicieron, de la maldad que tienen estos seres y de estas líneas sanguíneas, para darnos cuenta la frialdad que tienen y pasar por encima de la humanidad con todo lo que hicieron a través de la historia. Hasta este día,
estos americanos no sospechan de la fraternidad y que el gobierno suavemente pasó todo esto y durante y aún sin excusa después del conflicto. ¿Qué hubiera pasado si los millones de norteamericanos y de la gente británica que estaban teniendo problemas con cupones y líneas de estaciones de gasolina hubieran aprendido que en 1942 los managers de Standard Oil de Nueva Jersey compraban activos y oro negro del enemigo a través de Suiza, que era neutral, y que el enemigo compraba el oro negro del aliado o del combustible, para que se entienda, porque así le dicen al petróleo, el oro negro. Se supone que el público, si lo hubiera descubierto, el banco Chase nazi lo tenían en París, y después del conflicto de Pearl Harbor hacía millones de dólares que valían la pena del negocio con el enemigo, con el completo conocimiento de las oficinas centrales en Manhattan. Eso lo hace y lo pregunta Michael Salla. O que los camiones de Ford fueron construidos por la ocupación de tropas alemanas en Francia con autorización de Dearborn, Michigan, o que el coronel Sosthenes Benck, la cabeza de American International de teléfonos, de este conglomerado llamado ITT, voló de Nueva York a Madrid, a Bern, durante el conflicto que tenían para ayudar a mejorar las comunicaciones del señor de bigotito en sistemas e mejorar las bombas de robot que devastaron Londres, o que ITT había construido de Focke-Wulfs que tiraron estas bombas en Gran Bretaña por tropas británicas y americanas, o la bola crucial donde compraban clientes asociados con los nazis en Latinoamérica, fíjense, con la conclusión del vicepresidente de Estados Unidos de producción de conflictos en estas juntas que hacían en contubernio con el primo Göring en Filadelfia, cuando las fuerzas americanas estaban desesperadamente teniendo un corto tiempo, o que tales acuerdos fueron conocidos sobre Washington y ni siquiera ninguno de estos fue sancionado o fueron deliberadamente ignorados. Así se las gastaron, para engañar a toda la humanidad, y mientras ellos ganando dinero a raudales, con el sufrimiento, con los desvivimientos, con daños colaterales hacia la población. Hay nomás para que se den una idea de lo que les estoy hablando, que ha pasado en la historia. Y mientras tanto, diseñaban armamento, naves espaciales en la Antártica. Estados Unidos y Alemania detrás de la escena, llevándose de piquete de ombligo. Roosevelt había pasado su edicto presidencial autorizando licencias para
ahora sí que asegurar ese comercio con el enemigo. Solo 6 días después, y esto fue el 7 de diciembre de 1941, con el ataque hacia Pearl Harbor. Aquí está la licencia otorgada, ¿no? Por sus maldades que hacían. El edicto de Roosevelt, de acuerdo con Higham, se hizo para beneficiar los intereses de la fraternidad y servir de manera no genuina, ahora sí que con propósitos de seguridad nacional. Por lo tanto, hay otra explicación plausible para considerar que por qué tales licencias fueron garantizadas. Ellos podrían invaluablemente permitir a la naval de nuestro país vecino de arriba y espías de la Armada que se infiltraran como clave de corporaciones transnacionales en Alemania nazi para juntar inteligencia en su tecnología avanzada en programas. Justo como William Tompkins dice con respecto a programas de inteligencia. Él participó en la estación de aire de la naval en San Diego de 1942 a 1946. En una entrevista internacional, Tompkins habría confirmado que las compañías de nuestro país vecino eran de hecho usadas como significado de infiltrar las industrias aeroespaciales nazi. En el caso de el Telégrafo Internacional y la compañía de teléfono que se conoce como ITT, el cual trabajó cercanamente con la militar de inteligencia de este país vecino y fue entre compañías de nuestro país vecino que garantizaba licencias para continuar trabajando con Axis Powers. Esto se llevó a cabo en 1945 y lo que hace y escribe Hickman es lo siguiente. A ITT se le permitió continuar sus relaciones con Axis y Japón hasta 1945, a pesar que este conglomerado fue con respecto a un instrumento oficial por la inteligencia de nuestro país vecino. En el caso de ITT, por lo menos las más flagrantes de las corporaciones y a la luz de acuerdos con el enemigo. El señor del bigotito y su maestro que publicaba, que era un general, y era el venerable Wilhelm Ongeschork, pues puso a Alemania un final en sus negocios, pero ellos que eran poderosos en tales situaciones y el líder de la Gestapo de contrainteligencia, Walter Schlenderberg, fueron prominentes director y accionistas de ITT por un acuerdo con Nueva York, y aún el señor del bigotito no se atrevió a cruzar a la Gestapo. Hacia el extento de las operaciones de ITT en lo que es en la cubierta de Alemania nazi, numerosos sectores de aviación y de su industria proporcionaron espías de la naval. Tuvieron amplias oportunidades para infiltrarse en la industria alemana, como Tompkins dice que pasó. La ITT, a través de su subsidiaria C. Lawrence AG, tenía como dueña 25% de Focke-Wulf, que era una manufacturera de aviones alemanes, constructores de algunos de los más exitosos Luftwaffe Fighter,
de nave en 1960. La corporación ITT ganó 27 millones en compensaciones de daños infligidos en sus activos de Focke-Wulf, de esta planta, que eran aliados de Bombas durante el conflicto de Guerra Segundo. Y además, en el libro de Staunton, descubre que ITT era dueña de acciones de Signalbau AG del doctor Eric F. Huth o Signalbau Huth. Ustedes disculpen por mi pronunciación del alemán, no es muy bueno para que yo pronuncie. Lo cual produjo para Wehrmacht alemán un equipo de radar y otros aparatos en Berlín, en Hannover. Después fue la compañía Telefunken. Aquí teníamos en México la marca Telefunken, que hacía televisores, y otros lugares. Durante el conflicto segundo, Focke-Wulf, como muchas compañías de aviación, tenía que mover sus manufactureras, sus plantas, bajo tierra para escapar de las campañas que bombardeaban a los aliados. Fue durante este periodo crítico que Focke-Wulf y un innovador en la industria de aviación se convirtieron en una de las muchas compañías alemanas que movieron sus activos y personal hacia la Antártica. Fíjense nada más. Focke-Wulf desarrolló los primeros helicópteros para el conflicto en sus esfuerzos, y esto hizo que uno de las compañías que lideraban alemanas para su construcción de futuras naves espaciales, usando tecnologías avanzadas en propulsión. Bueno, después de que terminó el conflicto segundo mundial, Focke-Wulf ahora sí que se levantó como una compañía prominente de aviación en Europa y jugó un papel significativo en la formación de cuestiones aeroespaciales gigantes en Europa, como el Airbus, durante este periodo entero. Focke-Wulf trabajó muy de cerca con ITT, lo que se convirtió en una colaboración súper importante en el desarrollo del programa secreto espacial en la Antártica. De hecho, como se discutió o se va a discutir en el capítulo 14, ITT estaba entre las primeras compañías, sino la primera de defensa de nuestro país vecino de arriba. Este contratista para trabajar en la Antártica. Esto no es de sorprenderse, desde que, de acuerdo con Tompkins, ITT era una compañía reptiliana. Y el señor del bigotito tenía en secreto alcanzar acuerdos con el movimiento reptiliano de recursos alemanes en la Antártica, así como también discutir en detalle, así como lo haremos en el capítulo 4, que ITT era una compañía clave descrita por la fraternidad a nivel mundial, descrita por Jim Ham, donde las lealtades trascendían estas alianzas nacionales para perseguir una agenda de élite global. ¿Qué tal? Todo lo que andaban haciendo. Y para liderar el conflicto segundo, mientras las industrias de nuestro país vecino de arriba y banqueros estaban, ahora sí que navegando
dentro de la Alemania nazi para firmar y entonces unirse y tener acuerdos. Increíble. Estableciendo subsidiarias y para construir nuevas industrias. El señor del bigotito aprendió cómo eran los prototipos de las naves espaciales que habían sido fundadas por Thule y otras sociedades secretas alemanas. La naval de Alemania, a través de su cercana colaboración con la sociedad de Thule y sus oficiales, sí estaban conscientes de sus investigaciones y desarrollos de tales tecnologías de naves espaciales que eran prometedoras. Y así llevaron muchas similitudes con construcciones de submarino. Y fueron los mismos fondos que empezaron a correr ahí, establecidos por Wilhelm Canaris, para la construcción de submarinos en secreto. También estaba disponible para esas investigaciones exóticas, lo cual la naval de Alemania estuvo en la mejor posición para dar fondos en secreto y desarrollar todo esto. Como lo mencioné yo en el capítulo primero, dice Sala, fue la naval de Alemania que ellos habían arreglado para los científicos tales como el profesor Schumann que evaluaran la energía libre, un aparato que fue desarrollado por Hans Kohler y secretamente desarrollado con prototipos que estuvieron trabajando para la construcción de submarinos. Las mismas sociedades secretas y los fondos ahora sí que empezaron a levantar para el señor del bigotito, y para tener poder ahora querían que proporcionaran apoyo del Estado por sus esfuerzos para construir un programa secreto espacial capaz de alcanzar las estrellas. El señor del bigotito no solo estaba demasiado deseoso de esto, y secretamente se comprometió con recursos del Estado nazi dentro de la investigación y desarrollo de esas tecnologías exóticas. Sus metas fueron simples: las tecnologías que podían ser desarrolladas para atesorar vuelos hacia las estrellas y que también podrían establecer una dominación sobre el planeta Tierra. Con lo cual quiere decir que el señor del bigotito, si alcanzaba el espacio, podría dominar más planetas. Así de sencillo es lo que te está diciendo Sala. Llevando a los industrialistas alemanes y las ideologías nazi, accedieron con la idea de desarrollar prototipos de naves espaciales Brill. Los nazis de la SS, llevados por Heinrich Himmel, podrían rendir frutos para armamentizar tales avanzadas tecnologías para los esfuerzos de si venía otro conflicto. Al mismo tiempo, el señor del bigotito podría proporcionar todo lo técnico y asistencia científica que fuera necesario para las sociedades secretas alemanas, para construir flotas interplanetarias e interestelares. Creo que se entiende perfecto. Lo que era crítico para entender es que el desarrollo de estas naves y sus programas de desarrollo en la República de Weimar y la Alemania del señor del bigote, y su papel de liderar compañías alemanas. La naval de Alemania y las sociedades secretas en sus respectivas colaboraciones para fundar y construir estas flotas.
Con el levantamiento del gobierno nazi, la sociedad de Thule y otras sociedades secretas de Alemania podrían ahora tener los apoyos del Estado y ganar expertise y mejorar científicamente. Y con una larga escala de, ahora sí que apoyo en fondos para estos proyectos de alto secreto. Junto con el apoyo de las compañías lideradas alemanas, es importante tener en cuenta que durante este entero periodo, las relaciones cercanas entre Alemania y las compañías de nuestro país vecino significaba esa fraternidad. Fue también muy y como parte de estos informes sobre estos eventos, y es muy probable que las compañías de nuestro país vecino, tales como la ITT, comenzaron a colaborar con la fraternidad y desarrollar a principios estas naves espaciales. Y esto sería en la República de Weimar por años. A principios de 1939, las sociedades secretas en Alemania habían decidido que estos programas espaciales podrían relocalizarse en la Antártica, o sea, mudarse de donde estaban en Alemania, para que se entienda, y las pusieran en la Antártica. ¿Quién fregado sabría que allí estaban haciendo cosas? O sea, a nadie de la humanidad se nos había pasado por enfrente. Así es que, estando remotamente y en una caverna profunda de sistemas bajo 2 millas de hielo, accesibles solo para submarinos, podrían proporcionar todo lo necesario para construir tal programa, sin la posible disrupción para impedir el conflicto. En medio de estos esfuerzos en secreto, el papel de nuestro país vecino y sus compañías debieron considerarse como un factor significativo en el desarrollo de 2 programas alemanes del espacio. Esto era un programa de armamentización en la Alemania nazi y un programa interplanetario interestelar en la Antártica. Como ya había mencionado, el corporativo de nuestro país vecino hizo un buen involucramiento con el Buró Alemán de Programas Aeroespaciales y eran capaces en tener una puerta trasera muy importante para espías de la naval de nuestro país vecino, para penetrar estas operaciones que estaban en alto secreto y reportarlo hacia la estación aérea de la naval en San Diego, sobre lo que realmente pasaba en la Alemania nazi y en la Antártica. ¡Qué barbaridad! ¿Se imaginan? ¡Está canijo! Bueno, vamos hacia el capítulo 3. Las compañías alemanas comienzan operaciones en Antártica. Las bases alemanas lo hicieron posible con el continente que no albergaba vida. Porciones extensivas de la Antártica fueron reclamados por el capitán Alfred Richter en el beneficio del gobierno nazi entre 1938 y 1939, durante la primera expedición nazi a la Antártica, cuando en esta misión llevaban naves aéreas. Schwabenland mandó aeroplanos para tener una visión del plano aéreo y se le llamó la nueva región, lo cual fue nombrada como Neuschwabenland. ¡Ah, qué nombres! Entre las metas de Schwabenland y su expedición era el establecimiento
de varias bases en la Antártica. William Tompkins, que era uno de los espías de la naval de nuestro país vecino, reportó que durante estos movimientos los nazis habían dado, ahora sí que el pitazo, de que estaban recibiendo asistencia extraterrestre, guiándonos a un sistema grande de cavernas en la Antártica, y específicamente donde las bases podrían ser construidas con un ambiente favorable. Grandes porciones de equipo fueron mandados ahí, pero justo a su lado había una tremenda caverna, o sea, grandísima, imagínense, que los reptilianos tenían, no eran los grises, pero los reptilianos. Alemania obtuvo más, sobre 10 veces su tamaño de los reptilianos de esta caverna. Ellos fueron capaces de bajar, y usualmente por submarino. Ellos construyeron estos submarinos planos de clase regular, así que ellos pudieron con este navío y todas sus cosas bajar hacia ese sistema de cavernas. En una entrevista personal de Tompkins, más allá también agregó: los reptilianos ya sabían dónde estaban todas estas cavernas y todos los túneles, ¿está bien? Así que nuevamente no es nada nuevo lo de los reptilianos, y les daban instrucciones a los alemanes. Y después sale un poquito después, así que había buenos hoyos que estaban bajo el agua, que iban dentro de túneles, porque están bajo el nivel del océano. Todo esto fue pasado hacia ellos y no tuvieron que hacer una investigación. Tómalo. Corey Wood, quien dice que ha servido 20 años y de regreso en la naval de Estados Unidos en programas secretos espaciales, dice que él leyó una versión digital de los documentos en un brevario, los cuales Tompkins había preparado para los espías de la naval. Notablemente, esto tomó lugar 4 décadas después, cuando Wood estaba investigando los archivos y lo que era la inteligencia de la SCP en una como tableta de vidrio de cristal. Good recuerda que los documentos específicamente se describían que había 3 ciudades o bases conocidas en la Antártica y muchas bases secretas bajo tierra en Argentina, que se habían establecido por los nazis. Y luego creen que es de guasa que el señor del bigotito se internó en Argentina y verdaderamente no se petateó. Yo ya lo sabía. Recientemente, en 2017, Australia y Nueva Zelanda, ambos científicos oficialmente descubrieron la existencia de grandes cavernas naturales en la Antártica que estaban térmicamente, ahora sí que con calor, de los volcanes adyacentes. Se encontró que la temperatura en estas cavernas podrían tener 77 grados Fahrenheit o 25 grados centígrados. Y se apoyaba una variedad de formas de vida. Chris Pash, un reportero del diario de negocios Insider Australia, escribió sobre los descubrimientos científicos.
Alrededor de la montaña Erebus hay un volcán activo en la isla de Ross, en la Antártica, y que pues tiene un sistema extensivo de cavernas. O sea que ahí lo alberga en hoyos, para que se entienda. El doctor Serdinwen Fraser de ANU, la Universidad Nacional de Australiana, y del ambiente de la Escuela de Fenner y de la sociedad, dice: análisis forenses del suelo y ahora sí que muestras de estas cuevas han revelado intrigantes trazos de ADN de algas, moho y pequeños animales. Puede ser realmente cálida por dentro estas cuevas de 25 grados Celsius y en algunas cuevas, Fraser comentó. Los resultados de este estudio nos dan una miradilla de esta investigación de lo que puede estar debajo del hielo de la Antártica, que puede haber nuevas especies de animales y plantas. Eso comentó ella. El doctor Charles Lee, otro coinvestigador de la Universidad de Waikato, dice que hay muchos otros volcanes en la Antártica debajo de sistemas subglaciares y que podrían comúnmente cruzar el continente helado. Todavía no sabemos qué tantos sistemas de cavernas existen alrededor de la Antártica, volcanes o ambientes interconectados de estos subglaciares, y que podía haber. Ellos realmente se les dificulta identificar todo lo que hay en esta exploración, comentó el doctor Lee. La existencia de estas redes de misteriosas cavernas bajo tierra que tienen calor por volcanes cercanos están más allá de otros descubrimientos recientes científicos. En el mes de agosto del 2017, científicos lanzaron un estudio revelando el descubrimiento de nuevos volcanes y cuentan que son 91. Además de que ya se habían encontrado previamente 41, que son volcanes de la región de los más activos, bajo las capas de hielo de la Antártica. Robert McKee, un reportero de The Guardian, de este periódico, escribió: científicos han descubierto una región extensa volcánica en la Tierra, de 2 kilómetros bajo la superficie de la capa de hielo que cubre el este de la Antártica. El proyecto de los investigadores de la Universidad de Edimburgo ha revelado por lo menos 100 volcanes. Háganme usted el favor. Con, ahora sí que muy alto, y son tan altos como Eiger, lo cual se entiende que está a 4,000 metros en Suiza. Después que el equipo había colaborado con los resultados, se reporta que son 91 previamente desconocidos estos volcanes, agregando que hay otros 47 que han sido descubiertos desde el siglo anterior de la región cuando se exploró, pero que hay nuevos descubrimientos de volcanes y que ya su rango de altura son de 100 a 3,850 metros. Todos están cubiertos en hielo, lo cual algunas veces tiene capas
ahí que van de más de 4 kilómetros de delgadez en la región. Estos picos activos están concentrados en una región conocida como la Antártica del Este, de un sistema, lo cual es estrecha a 3.500 kilómetros de el hielo de la Antártica de Ross, una capa de la península de la Antártica. Geólogos dicen que esta alta región es como una tierra enana que del este, o se compara para que entendamos mejor, como una estructura volcánica del este de África, pero enano, allá por la Antártica. Y esta medida que tiene esa concentración de volcanes en el mundo. Bolas. Y así es como te lo pone Michael Sala en este mapa, donde los puntos rojos es donde están localizados estos volcanes. Ufa. Y son los de los puntos rojos los nuevos descubiertos. Estos descubrimientos frescos científicos apoyan los dichos de Tompkins y Good, que los alemanes habían encontrado o los llevaron a estas cavernas naturales bajo el hielo de la Antártica, que podrían proporcionar un ambiente y con temperatura para apoyarse y hacer una gran base. Good también reporta que él fue llevado a una gira secreta de varias de estas cavernas naturales encontradas bajo el hielo de la Antártica. Ahora sí, como una especie de escudo a principios del 2016. Él describe que están con calor térmico estas cavernas y han desarrollado una área allá adentro industrial bastante grande. Good más allá proporciona una descripción de lo que él vio. Más detalles de este supuesto viaje podría examinarse en el capítulo 11. Es muy significante los descubrimientos de estos científicos justamente para discutir dónde se publicó después de que Good lo hizo público este reporte de cavernas del tamaño de una ciudad, así de grandes. Naturalmente, con calor por actividad volcánica. Es por eso que estos recientes descubrimientos proporcionan apoyo independiente científico para los anteriores reclamos o dichos de Good y sobre la construcción y desarrollo que está tomando lugar bajo el hielo, que es el resultado directo de los alemanes siendo guiados a una de estas cavernas más extensas bajo tierra y sistemas antes de que comenzara el conflicto segundo. ¿Cómo la ven desde ahí, gente? ¡Uf! Lo que comenta Cory Wood es que es debajo de estas cavernas como si fuera un gran estacionamiento así, bajo tierra, y ahí albergan naves como para estacionarlas ahí en estos complejos, y tiene como vapor
la fotografía como si por ese vapor estuviera calentada esa caverna. De regreso a finales de 1930, el gobierno antártico de los nazis y sus bases se convirtió en una causa de real preocupación para el presidente Roosevelt. Él lanzó órdenes para llevar una expedición militar para retar a los nazis porque estaba creciendo su presencia en regiones de la Antártica. Con respecto a esa parte del este del hemisferio, el New York Times lo reporta en el mes de julio. El día era 7 y el año 1939. El presidente Roosevelt se movió el día de hoy para prevenir una posible extensión de los reclamos alemanes hacia la Antártica y sus áreas dentro del hemisferio este, y redirigido por el almirante Richard E. Byrd para ir en el mes de octubre al territorio en conjunto con una esfera de influencia de la doctrina Monroe. Y es aparente que este gobierno se prepara para tomar posición si es necesario que pudiera atentar por poderes extranjeros para establecer bases en el este de el meridiano 180 en la Antártica, que podría ser considerado como un acto no amistoso. Durante el conflicto segundo, hubo actividad submarina extensiva en la región de la Antártica, indicando que el señor del bigotito construyó más bases y además el capitán Richer hizo una expedición que establecía que la naval de nuestro país vecino de arriba y sus espías reportaban que una vez que se volviera posible, compañías grandes alemanas estaban involucradas en la militar de los nazis industriales en complejos y comenzaron a mover equipo y recursos y personal debajo de la Antártica, usando la Alemania nazi y su gran flota de submarinos de acuerdo con William Tompkins. Compañías tales como IG Farben, Krupp y Siemens, Messerschmitt y Steelworks United, etc. Eran algunas de las muchas compañías involucradas en la Antártica con operaciones, lo cual Tompkins específicamente recuerda en inteligencia naval espía. Y miren que nosotros todavía no estábamos en este mundo cuando ya andaban en todo este revoltijo y rebambarambra. Teniendo acceso a la misma información de 1987 al 2007, Corey Goode es capaz de verificar de sus recuerdos leyendo cosas similares a los puntos expresados en el testimonio de Tompkins. Goode confirma que las sociedades alemanas secretas estaban a cargo de operaciones de la Antártica y ni siquiera el señor del bigotito y su gobierno nazi estaban liderando corporaciones involucradas con la construcción de actividades que tomaban lugar ahí, usando trabajos forzados o forzosos. Las operaciones vastas de la Antártica fueron orquestados por el almirante Wilhelm Canaris, cabeza de la inteligencia militar alemana de 1935 a 44, quien usaba experiencias previas en la cubierta en reconstruir submarinos alemanes y flotas
después del conflicto primero para hacer algo muy similar en la Antártica. En esta ocasión iba a ser una nave espacial y no solo submarinos, que Canaris podría arreglar en construir usando la red internacional de compañeros extranjeros y usando compañías alemanas y los bancos, ¿por qué no? Como se mencionó anteriormente, Canaris trabajaba cercanamente con la sociedad de Thule en lograr a largo término sus metas, con un debate solo recordando si él o no era un miembro por completo. Rudolf Hess y otros bien conocidos miembros de la sociedad de Thule y colegas quienes se habían infiltrado en el partido nazi trabajaban cercanamente con Canaris en dirigir fuentes sustanciales debajo de la Antártica, y la naval alemana era la clave componente en este momento. Desde que solo se podría proporcionar un gran submarino de cargo que era un tipo X llamado XB, o como se les conoce, los U-Boats, eran construidos por la subsidiaria de Krupp en Kiel para mover todo lo que era necesario para irse debajo de la Antártica. Más importante, para atesorar similitudes entre los submarinos y la construcción de naves espaciales. Además, un personal congruente entrenado para ambos tipos de operaciones de vehículos, hecho por la militar naval alemán y el servicio que más les acomodaba para llevar y liderar operaciones en la Antártica. Las metas de la sociedad de Thule y de los nazis y de la naval alemana eran completar lo que tendrían y estaban haciendo en la Antártica. Lo primero era localizar y encubrir estas vastas cavernas que se encontraron debajo del hielo de la Antártica y dentro de bases completamente equipadas que podrían tener un gran número de personal y equipo. Segundo, establecer plantas manufactureras en la Antártica para construir flotas de naves capaces de ir interplanetariamente y eventualmente un vuelo interestelar. Finalmente, la última meta era establecer un cielo seguro en la Antártica de las vicisitudes de otro conflicto europeo. El señor del bigotito estaba cuidadosamente, ahora sí que, observando dentro de la creencia que este bastión imprevisto podría construirse en la Antártica y podría asegurarse que su personal en un futuro tuviera, ahora sí que, cuestiones bélicas. Ustedes entienden de que cuando son conflictos y cuando son este tipo de ambiciones, lo que buscan es pelear y obtener ganancias. Y pues ahora imagínense salir al espacio. Cualquier loco en el poder no solo querría conquistar la Tierra, sino también otros planetas. No estaba nada mal el señor del bigotito con lo que respecta a lo que muchos creyeran que era una locura. Más aparte, ayudada por los reptilianos. Ya lo que nos dicen aquí. Este bastión, siendo construido en la Antártica, podría asegurar su personal en el futuro con estas cuestiones armamentistas. Ciertamente, eso es lo que el admiral Karl Donitz
implicó cuando él hurgó sobre lo remoto, que eran en la base de la Antártica, en 3 separadas ocasiones, y así es como proporcionaron un cielo seguro para el señor del bigotito si él lo requería. Así es que así vamos viendo cómo hubo amnistías entre todos, a quienes les convenía, quienes aportaron el dinero, como María Orsic contacta a razas benévolas, cómo se meten los reptilianos y pues empezaron a mover los hilos para su conveniencia también, y notando la ambición de estos seres y siendo de su linaje, ya se imaginarán todo lo que no hicieron escondidos de la humanidad. Y bueno, gente bonita, me voy despidiendo. Que tengan buen día, buena tarde y buena noche. Así concluimos aquí el capítulo 2 y comenzamos parte del capítulo 3. Hasta otro videíto. Bye bye.